Hoy en la clase de metodología de la investigación hablaremos del análisis de datos cuantitativos. Empezaremos hablando de programas computacionales, que son herramientas que permiten realizar este tipo de análisis. Por ejemplo, tenemos al CPSS, que significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, desarrollado en la Universidad de Chicago. Este tiene como utilidad abrir una matriz de datos que permite seleccionar las opciones más apropiadas para un análisis. Por ejemplo, si tomamos en cuenta una investigación donde la variable sea pacientes que recibieron quimioterapia, esta aplicación permite contar valores dentro de los casos, valores de cambio, recodificar las mismas o en distintas variables de manera personalizada. Ahora hablaremos del Minitab. Es un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos. Este programa está diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Posee pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial para poder realizarlo. Por ejemplo, te permite utilizar un rango para editar columnas. También permite desplegar datos y mostrar los datos de la hoja de trabajo. Ahora tenemos el SAS. Es un programa de análisis muy difundido, que significa Sistema de Análisis Estadístico, que fue diseñado en la Universidad de Carolina del Norte. Es un paquete muy completo para computadoras personales que contiene una variedad considerable de pruebas estadísticas. Una de sus funciones es simbolizar variables, lo que podría permitir realizar una comparación entre efectos secundarios de medicamentos antineoplásicos. Ahora hablaremos del STAT, que significa Software de Análisis Estadístico para Encuestas. Es una herramienta de análisis estadístico muy sofisticado y fácil de utilizar. Esta es una excelente alternativa para generar números aleatorios, ya que contiene un subprograma denominado Random Number Generator, que permite realizar una selección sistémica aleatoria, por ejemplo, en un estudio de un grupo de pacientes con cáncer, que permitiría realizar variables alternativas para realizar un análisis equitativo. Ahora hablaremos de análisis de datos cuantitativos. Se refiere a la recolección de datos que implica el uso de números para evaluar la información. Permite realizar análisis estadísticos para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. Este se va a dividir por fases. Fase número 1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. Se refiere al uso de programas que permitan definir variables y explicar los datos. Fase número 2. Ejecutar el programa. Se refiere al uso de programas que son fáciles de utilizar, pues lo único que hay que hacer es solicitar un análisis a partir de la selección de datos apropiados. Fase 3. Explorar los datos. Se debe analizarlos y visualizarlos por variable de estudio. Este es el comienzo del análisis. Se formulan preguntas de investigación, se visualiza un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Se establece una hipótesis. Se elabora un instrumento mediante ítems o indicadores que midan variables. ¿Y qué nivel de medición tendrá cada variable? Por ejemplo, nominal, ordinal, de intervalos o razón y recolección de datos. Ahora hablaremos de la fase 4. Se evalúa la confiabilidad y validez del dato y se utiliza instrumentos que utilicen medidas de confiabilidad, por ejemplo, medida de consistencia interna, medida de formas alternativas o paralela, medida de mitades partidas y medida de estabilidad. Fase 5. Se lleva a cabo un análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio. En este paso se analizan la hipótesis a la luz de pruebas estadísticas que son de forma inferencial. Por ejemplo, muestra de población, finalidad de la hipótesis, finalidad de distribución y nivel de significación. Fase 6. Se efectúan análisis adicionales. Este paso implica simplemente que una vez realizado nuestro análisis, es posible que decidamos utilizar otros análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos. Por ejemplo, se realizan tablas para calcular primero la chi cuadrada y luego la pi, lambda, Telek-Framner o el coeficiente de contingencia.
En la fase 7 se preparan los resultados para presentarlos. Se recomienda una vez que se obtengan los resultados, realizar las siguientes actividades. Revisar cada resultado, organizar los resultados, cotejar diferentes resultados, mediante su congruencia y su inconsistencia lógica. Evitar la combinación de tablas, priorizar la información más valiosa. Comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas y gráficas. Volver a revisar los resultados y finalmente elaborar el reporte de investigación. Ahora hablaremos del análisis descriptivo. Es el análisis que se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística para describir datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable. Por ejemplo, se utiliza distribución de frecuencia. Es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada en sus respectivas categorías y generalmente se presenta con una tabla. Por otro lado, tenemos medidas de tendencia central. Son puntos en una distribución obtenida, los valores medios o centrales de esta y nos ayuda a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y media. Moda significa que es la categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Media es la medida de tendencia central más utilizada. Mediana es el valor que ocupa la posición central. Ahora tenemos medidas de variabilidad. Son intervalos que designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son el rango, desviación estándar y varianza. El rango, también llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. Por otro lado tenemos la desviación estándar, también denominada característica. Es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. Por último tenemos la varianza. Es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S2. Es un concepto estadístico muy importante, ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamenta en él. Ahora hablaremos de los gráficos. Estas son representaciones visuales que emplean símbolos, barras, polígonos y sectores de los datos, contenidos en tablas de frecuencia. Este es muy importante porque permite representar un conjunto de datos en relación entre dos o más variables. Por ejemplo, permite interpretar de mejor manera información haciéndola más entendible e interesante. Ahora hablaremos de puntuaciones Z. Estas son transformaciones que se pueden hacer a los valores o las puntuaciones obtenidas, con el propósito de analizar su distancia respecto a la media. En unidades de desviación estándar, una puntuación Z nos indica la dirección y el grado en que un valor individual obtenido se aleja de la media. Es una escala de unidades de desviación estándar. Ahora hablaremos de la inferencia. Es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Sirve para estimar parámetros y aprobar hipótesis. También se basa en la distribución muestral. Por ejemplo, tenemos el análisis paramétrico. Es una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos como el tamaño, ya que permite que mientras más grande sea, poder realizar un análisis paramétrico. Además debe tener ciertos supuestos, por ejemplo, la distribución poblacional de la variable dependiente, que es normal, por ejemplo, el universo, que tiene una distribución normal. Luego, el nivel de medición de las variables, que es por intervalos o razón. Después tenemos cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una variación homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. Por ejemplo, tenemos coeficiente de correlación de Pearson. Es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas.
Después tenemos la regresión lineal, que es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado con el coeficiente R de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las variables, covariación, mayor capacidad de predicción. Ahora tenemos la prueba T. Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Luego tenemos prueba de la diferenciación de proporciones. Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. Luego tenemos el análisis de varianza unidireccional o de un factor llamado ANOVA. Es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medidas y varianzas. La prueba T se aplica para dos grupos y el análisis de varianza unidireccional se usa para 3, 4 o más grupos, aunque con dos grupos se puede utilizar. Por último, tenemos el análisis de covarianza, denominado ANCOVA. Es un modelo lineal general con una variable cuantitativa y uno o más factores. Permite analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más independientes, al eliminar y controlar el efecto de al menos una de las variables independientes. Ahora hablaremos del análisis no paramétrico. Es una prueba de hipótesis que no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por ciertos parámetros. Por ejemplo, tenemos la chi cuadrada, que es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. También tenemos coeficientes de Spearman y Kendall. Los coeficientes de Rho-Spearman y de Tau de Kendall son medidas de correlación para variables, en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos, es decir, jerarquías. Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas tipo Likers por aquellos investigadores que las consideran no ordinales. Por último, tenemos coeficientes para tabulaciones cruzadas. Es una técnica estadística que describe dos variables simultáneamente y produce cuadros en que se muestra la distribución conjunta de dos variables que tienen un número limitado de categorías o valores distintos. Las tabulaciones cruzadas también se llaman tablas de contingencia. Y hablando por último, tenemos los análisis multivariados o centros de recursos en líneas, que significa que se trabaja con una o más variables de manera simultánea. Muchas gracias por su atención. La clase terminó. Gracias.